Muy bien, jóvenes, vamos a ver un poco de virología básica, inmunidad para virus y el uso de algunos antivirales. Prácticamente los virus están conformados por una cadena de ácido nucleico, ya sea una cadena de DNA o RNA. Cuentan en sus estructuras solamente con poca cantidad de proteínas y de esas proteínas habitualmente hay muy pocas enzimas. No tienen mitocondria, no tienen ribosomas, pueden contar con algunas lipoproteínas formando parte de su envoltura, pero realmente son muy pocas las estructuras que los conforman. Un virus habitualmente es un parásito intracelular obligado. Para poder realizar o para poder obtener energía necesita realizarlo o obtenerla a través del uso de la maquinaria de otras células. Prácticamente podemos definir un virus, o lo define este libro, como un ser que no está vivo, que es infeccioso por naturaleza y que usa los procesos celulares para producir sus componentes y para generar su reproducción. Habitualmente estos componentes requieren de ser autoensamblados. Los virus tienen diferentes rangos de tamaño, prácticamente aparecen como esferas o como bastones en la microscopía electrónica. Tienen una cadena de ácido nucleico, ya sea una de DNA o RNA, pero no ambas. Normalmente tienen o están conformados por un genoma y ese genoma está envuelto en una proteína o un conjunto de proteínas llamados cápsides junto con la matriz proteica y pueden contar con una envoltura que está formada por lipoproteínas o glicoproteínas dependiendo de las características y naturaleza del propio virus. Normalmente también algunas de las estructuras que conforman al virus, que se le llama nucleocápside, está formado por el ácido nucleico del genoma y por las proteínas de cápside que lo rodean. Es importante entonces que estas nucleocápsides van a generar una conformación en el espacio, una conformación simétrica esférica o icosaédrica y en otras ocasiones alguna conformación helicoidal. Prácticamente son condiciones o son algunas propiedades llamativas de los virus que realmente se supone que todo lo vieron en su clase de virología. Todos los virus humanos que tienen una nucleocápside helicoidal tienen envoltura. Prácticamente entonces mi cadena de ácido nucleico de RNA o DNA más proteínas estructurales, las pocas proteínas que tiene, junto con algunas enzimas, es lo que forman la llamada nucleocápside. Y si solamente está formado por este hecho, pues prácticamente se denomina un virus desnudo o prácticamente con esa terminología. Si la nucleocápside está envuelta por un conjunto de glipoproteínas o glicoproteínas, se le denomina un virus con envoltura o envuelto. El genoma de los virus puede ser en algunos casos de DNA o de RNA y pueden ser o estar ubicados en el espacio en una sola cadena o en una doble cadena. Algunos virus de RNA, prácticamente como el rotavirus o el virus de la influenza, tienen genomas segmentados en distintas piezas dentro de la nucleocápside. Todos los virus tienen una copia de su genoma, solamente son haploides, a excepción de algunos retrovirus que pueden tener dos copias o denominarse virus diploides. Las proteínas de superficie viral son las que median la adherencia a las células huésped, en este caso en el ser humano, y determinan la especificidad del órgano que van a infectar y de la infección que van a generar. Las proteínas de superficie son particularmente la diana o el objetivo de los anticuerpos. Normalmente un anticuerpo se une a estas proteínas de superficie e impiden la adherencia y generan la neutralización del virus, además de inhibir la replicación viral, ya que si el virus no puede entrar dentro de la célula prácticamente se queda sin poder replicarse. Los virus también tienen proteínas internas que son las llamadas polimerasas de DNA o RNA, dependiendo de qué tipo haya sido el virus, y contienen la matriz de proteínas que habitualmente media la interacción entre la nucleocápsida y algunas proteínas de la envoltura. Todos los virus producen variantes antigénicas en sus proteínas de superficie.
un anticuerpo está dirigido contra un serotipo o contra una variante antigénica, pero si el virus es capaz de modificar estas variantes antigénicas o tener bastantes serotipos, prácticamente necesita un anticuerpo dirigido contra contra uno de esos serotipos. En esta imagen pues vemos diferentes tipos de virus clasificados de acuerdo al tipo de ácido nucleico que tienen en DNA y RNA, si tienen envoltura o no tienen envoltura. Prácticamente la clasificación es una clasificación a base del tipo de material genético que tiene. Normalmente e importante es, si mi virus tiene una envoltura o está envuelto, prácticamente tiene glicoproteínas dentro de las lipoproteínas que forman la envoltura, y a través de esas glicoproteínas es como interactúa con los receptores de la célula huésped. Si el virus es un virus desnudo que solamente tiene una nucleocápside sin envoltura, prácticamente las proteínas virales son las que interaccionan con estos receptores de las células huésped para generar la primera fase de la infección viral. Importante entonces una característica de los virus, si es un virus desnudo o un virus con envoltura. Aquellos virus que pueden ser inactivados por el calor, por detergentes, como los jabones, por los ácidos, por los solventes orgánicos o alcoholes, prácticamente son todos aquellos virus que tienen envoltura y que tienen lipoproteínas y glicoproteínas en toda esa envoltura. Prácticamente la disolución de esta envoltura inhabilita la entrada del virus hacia las células y por lo tanto no puede replicarse. Los virus desnudos en los que solamente encontramos nucleocápside prácticamente son los que pueden mantenerse en mayor tiempo activos o en estado latente en la superficie o en el ambiente, y pueden ser infecciosos durante mayor cantidad de tiempo. La envoltura viral pues entonces consiste de una membrana que contiene lípidos derivados de las células del huésped, sobre todo de la membrana celular, y prácticamente tiene también proteínas codificadas por el propio virus. El proceso se le llama el proceso de budding o de formación de la envoltura, y prácticamente específicamente lo van a tener los virus que tienen la envoltura. Los virus que tienen envoltura, como ya lo había comentado, son mucho menos estables que los virus sin envoltura, y habitualmente los virus con envoltura son transmitidos por contacto directo en sangre o en fluidos, mientras que los virus desnudos pueden sobrevivir gran cantidad de tiempo en el ambiente, como también ya lo había comentado, y pueden ser transmitidos a través de vías o de medios indirectos como vía fecal oral. Esta es una imagen en donde se muestra los virus sin envoltura y los virus con envoltura. Prácticamente las glicoproteínas son las que permiten la interacción de los virus con envoltura para el inicio del proceso de infección viral. Entonces, un virus sin envoltura tiene la capacidad de ser estable a temperatura, a medios ácidos, a medios de detergentes, a medios de secado, y es liberado habitualmente por lisis celular. Eso es importante, o sea, que destruye la célula huésped donde se generó la mayor cantidad de viriones. ¿Ok? Mientras que un virus con envoltura habitualmente es mucho menos estable, es más lábil, puede ser destruido por jabón, detergentes con desnaturalización de esos lípidos que tienen o que forman la envoltura, pueden ser destruidos por alcoholes, pueden ser destruidos por medios ácidos, y normalmente tiene que realizar la formación de la envoltura antes de realizar la lisis de la célula para poder mantenerse activo y poder replicarse de manera posterior. Una de las características también es que los virus con envoltura dice que no pueden sobrevivir en el tracto gastrointestinal. Normalmente se pueden liberar o se pueden esparcir a través de secreciones, a través de gotitas, a través de transfusión de sangre, mientras que también para los virus que son desnudos prácticamente pueden esparcirse a través de varias vías, a través de fomitis, de mano a mano, a través del polvo y a través de pequeñas gotas. Pueden sobrevivir en condiciones adversas en el intestino, que esa es otra de las características importantes de los virus desnudos. El ciclo de crecimiento viral prácticamente es una curva de crecimiento. Los virus tienen la capacidad de tener
o de entrar un virión y poder tener más de 100 viriones en 10 horas posteriores después de su inicio del proceso infeccioso. El tiempo durante el cual el virus no se encuentra dentro de la célula que apenas está realizando la adherencia y la entrada se le llama periodo de eclipse en el crecimiento viral. El periodo de eclipse termina cuando aparece el virus y una vez que aparece el virus inicia la fase latente o el periodo de latencia. En este periodo prácticamente el desarrollo del virus aparece de manera extracelular indicando replicación activa y formación de nuevos viriones. Normalmente las células pueden presentar alteraciones marcadas en su funcionamiento y obviamente en el arreglo del citoesqueleto. Al final, habitualmente estos efectos se les llaman efectos citopáticos y culminan en la lisis o muerte celular. Esos efectos citopáticos habitualmente los podemos ver como cambios en microscopía de luz. Es decir, en la histología, algunos efectos citopáticos pues, son las llamadas células o células clave que encontrábamos en las células o en el Papa Nicolau, por ejemplo, y algunos cambios que pueden inducir o pueden orientar a sospechar que el paciente puede estar teniendo un proceso viral en algún órgano que se haya obtenido una muestra histológica o histopatológica. El esquema general de replicación viral está dado aquí. Prácticamente requiere del reconocimiento, requiere de la adherencia al receptor nuclear específico. Prácticamente una vez que hace la adherencia realiza el fenómeno de penetración. Prácticamente viene entonces posteriormente el quitarse la parte del fenómeno de penetración involucra que se haya sido endocitado en algunas ocasiones. Se quita toda esa envoltura y prácticamente libera su material genético, ya sea una cadena de RNA o una doble cadena de DNA o una cadena de DNA, etc. Prácticamente inicia la síntesis de macromoléculas, principalmente dependiendo de si es un virus de DNA o RNA, ahí sí hay diferencias, y realiza el fenómeno de transcripción. Una vez que termina el fenómeno de transcripción, prácticamente se viene a cabo la síntesis proteica, y después de la síntesis proteica viene el fenómeno de replicación. Prácticamente se ensamblan las partes que se generaron a través del uso de ribosomas y una vez que se ensamblan se determina si prácticamente se desarrolla o no la presencia de envoltura, si es que el virus es envuelto o no. En esta otra imagen se ve un poquitito más los eventos durante el crecimiento viral. Esta es una imagen de un adenovirus. Prácticamente el adenovirus es un virus no envuelto de DNA y prácticamente encontramos muy similar a la imagen anterior. Necesita pues, entonces el virus hacer la adherencia hacia los receptores de la célula de la membrana, penetra a esta célula huésped y normalmente el genoma viral se le remueven sus cápsides y nucleocápsides, es decir, se desnuda pues y prácticamente es libre para realizar su función. En el caso del virus de DNA, prácticamente este virus tiene la capacidad de generar RNA mensajero y se sintetizan proteínas. Las proteínas de inicio temprano y las proteínas tardías. Las proteínas tempranas o de inicio temprano normalmente se utilizan para la replicación viral del genoma y las proteínas de inicio temprano tardías, que también es una subdivisión, se utilizan para sintetizar el RNA mensajero, mientras que las proteínas tardías propiamente ya son o sirven para generar la producción de proteínas de la cápside como tal. En esta imagen prácticamente tenemos el cuadrito hacia su izquierda. Es una imagen en la cual vemos la concentración logarítmica de virus o de viriones y vemos las etapas de replicación viral. La replicación de llegada, adherencia, que es la etapa de infección, la etapa de eclipse en la cual todavía no encontramos prácticamente componentes virales o hay ausencia de componentes virales y la etapa de infección latente en la cual aparecen ya los componentes virales y la presencia de viriones de manera extracelular. Todo eso se lleva a cabo en un tiempo de horas. Más o menos aquí en esta imagen nos enfoca que la etapa de infección inicia
seguido por una etapa de eclipse. Ya para las 4 horas hay la etapa de eclipse en la cual se está generando la replicación dentro de las células, y posteriormente la etapa de latencia a las 8 horas en las cuales ya hay viriones dentro o expuestos de manera extracelular. Prácticamente hacia arriba vemos la cantidad de virus que se van generando una vez que se llegó desde la etapa de infección hasta la etapa de eclipse, que se van generando pero no aparecen de manera todavía de manera extracelular, hasta llegar a la etapa latente en la cual se crea una gran cantidad de viriones y un gran tamaño. Prácticamente la etapa inicial o la etapa de síntesis de proteínas tempranas está dentro del periodo de infección, y la síntesis de proteínas tardías está entre la etapa de infección y la etapa de eclipse. A su mano derecha encontramos una serie o una gran cantidad de virus en los cuales difiere la cantidad de viriones que se van produciendo por tiempo. Hay virus que pueden tardarse mayor cantidad de tiempo hasta alcanzar 100.000 copias de virión. Para el picornavirus, que ocurre dentro de las primeras 5 a 7 horas, y para el ortomixovirus, que ocurre pasando a las 10 horas, pero nunca llega a cantidades tan importantes arriba de 10.000 copias virales. Entonces prácticamente todo esto está definido por el tipo de virus que haya generado o iniciado el proceso infeccioso. En esta imagen prácticamente se ve cómo se forman una vez que llegó el virus y está haciendo uso de la maquinaria metabólica, cómo se van formando los capsómeros, en este caso, para ir formando la nucleocápside de los virus. Prácticamente todo esto se lleva a cabo a nivel del citoplasma en las células huésped. La clasificación viral, entonces, los dos principales componentes son sus ácidos nucleicos, y a través de esos dos componentes prácticamente podemos definir la clasificación de los virus. En primera instancia vamos a hablar de los virus de DNA muy rápidamente, los cuales pueden tener una doble cadena o una cadena sencilla o simple, una simple stranded. Estos virus de DNA simple o de cadena simple normalmente son virus de DNA sin envoltura y pertenecen al grupo de los parvovirus. Mientras que los virus de DNA de doble cadena pertenecen o pueden ser con envoltura o sin envoltura, y prácticamente tienen una gran cantidad de virus de alta probabilidad de infección. Para los virus de DNA de doble cadena, desnudos o sin envoltura, encontramos los adenovirus, los papilomavirus y los poliomavirus. Para los virus envueltos prácticamente encontramos a la familia del herpes y de los hepatnaviridae para hepatitis. Todos los virus que tienen asterisco en este cuadrito, como menciona ahí, tienen una polimerasa en el virión. La replicación de los virus de DNA es una replicación distinta. El virus tiene que tener adherencia, tiene que ser admitido dentro de la célula a través del fenómeno del uncoating, y prácticamente genera el virus de DNA su replicación a nivel del genoma de la propia célula. Esto hace que tenga síntesis de proteínas de manera inmediata o de manera muy temprana, utilizando en este caso la producción de RNA mensajero y utilizando los ribosomas de la célula huésped. Una vez el virus empieza a tener su replicación, empieza a formar gran cantidad de proteínas que van a formar su nucleocápside, y prácticamente el virus de DNA posteriormente emerge a través de copias de su DNA y va formando dentro del mismo núcleo las proteínas de cápside, para poder pasar después al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi y terminar de formar todo lo que son su cápside o nucleocápside para poder ser liberados a través de la célula. Prácticamente estos virus de DNA tienen la capacidad de liberarse por lisis de la célula, pueden liberarse a través de uniones intercelulares, o pueden ser liberados por exocitosis sin destruir completamente la célula. Esa es una de las características importantes, que los virus de DNA prácticamente inician la producción de proteínas de manera muy temprana y son capaces de definir si quieren destruir o no destruir la célula. Entonces los virus de DNA tienen propiedades, habitualmente son virus mucho más estables, y una de las características, que es lo que más me importa que recuerden, es que tienen la capacidad de estimular el crecimiento celular o el envejecimiento celular para la síntesis de DNA. Entonces prácticamente estos virus de DNA tienen esa capacidad de generar
lo que es vejez celular, y es una manera en la cual, aunque no haya destruido en la forma inicial o de manera aguda la célula, prácticamente induce a que estas células empiecen a tener o se conviertan en células en senescencia, y prácticamente esas células van a terminar realizando o teniendo la capacidad de hacer o alterar su funcionamiento al que normalmente estaban conformadas para realizar. Es decir, que estas células, aunque no se hayan destruido por una infección aguda, prácticamente van a ver mermada su funcionamiento en el tejido y en el órgano. Y eso es una de las características de estos virus. El segundo grupo de virus o la segunda clasificación corresponde a los virus de RNA. Aquí hay algunas situaciones importantes que comentar. Los virus de RNA prácticamente tienen ya sea una cadena simple de RNA orientadas de manera positiva o negativa. Es la manera como lo van a encontrar en la mayor parte de los libros. Esa orientación más que nada hace alusión a la posición 5', 3', en donde va a iniciarse la replicación del RNA. Y vamos a ver que realmente prácticamente tenemos algunas características importantes. Lo más importante de los virus de RNA de cadena simple negativos o de orientación negativa es que todos tienen envoltura. Ahí tenemos algunos virus interesantes como el paramixovirus o el ortomixovirus, y prácticamente algunos virus de características de cadena de RNA positiva con envoltura, como el coronavirus, actualmente bastante de moda, y los flavivirus para aquellas infecciones virales transmitidas por picadura de insectos. Los virus de RNA en sentido negativo prácticamente utilizan una ARN polimerasa o transcriptasa para formar ARN en sentido positivo. ¿Ok? Esa es una de las características. Forzosamente necesitan contar con este material, con esta polimerasa, para empezar a realizar la transcripción de material. En este caso se denomina que necesitan de la polimerasa para iniciar específicamente ya la traducción del ARN. Entonces, por lo tanto, significa que los virus de cadena o de negativos, pues más que nada significa que debe de aportar esa polimerasa de ARN, puesto que esto es dependiente del ARN. Para los virus ARN positivos o RNA positivos, sus cadenas de RNA son idénticos a un RNA mensajero. Son tan idénticos generalmente a las células, al RNA mensajero del hospedador, que por lo tanto pueden ser inmediatamente traducidos por la célula huésped en los ribosomas, sin necesidad de tener una polimerasa de RNA. Entonces es importante que recuerden esto por algunas características que van a venir más adelante. Prácticamente tenemos aquí un virus de una cadena simple positivo de RNA, en este caso un picornavirus, prácticamente el virus sincitial respiratorio, y prácticamente lo que tenemos es que este genoma entra casi siempre con las mismas fases de la replicación viral normal, pero como habíamos creado, los virus de RNA habitualmente tienen la capacidad de ser usados, o su genoma es prácticamente usado como un RNA mensajero. Así entra en la fase 2 y 3, y en la fase 3 genera un complejo de poliproteínas que se empiezan a traducir desde la fase 2. Perdón, en la fase 3 se empiezan a traducir, y en la fase 4 empiezan a generar la poliproteína, y posteriormente todo ese RNA mensajero da origen a múltiples proteínas y da origen a una polimerasa, pero no la tenía desde el principio. La polimerasa es el resultado de la traducción del RNA mensajero o del RNA que tiene propiamente el virus. Lo importante aquí es que recuerden que estos virus de RNA de positividad o positivos, prácticamente casi todos tienen la capacidad de lisar o generar lisis celular. Recuerden que otra característica de los virus de RNA es que la mayor parte de su producción, de su traducción y producción, se lleva a cabo a nivel del citoplasma. Si se fijan, no toca el núcleo como los virus de DNA. En esta otra imagen tenemos un virus de cadena simple de RNA negativo o de orientación negativa, y prácticamente es un rhabdovirus. En este caso lo que vemos aquí prácticamente es que normalmente, como habíamos quedado por definición, estos virus deben de cargar o deben de transportar una polimerasa. Esa polimerasa prácticamente permite
que se inicie el proceso de traducción. Entra el virus, se quita la envoltura en el paso número 2. Para el paso número 3 se produce prácticamente los RNA mensajeros, y gracias a esos RNA mensajeros se inicia la producción de elementos en el paso número 4 a nivel de los ribosomas. Entonces prácticamente necesito tener esa polimerasa para poder realizar la transcripción e iniciar la traducción del RNA mensajero para iniciar la producción en este caso, de proteínas. Otra de las características de estos virus negativos de cadena simple de RNA es que prácticamente vuelven a utilizar el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi a comparación de los anteriores para generar la producción de envolturas. Sí, recuerden que todos los virus de RNA prácticamente tienen envoltura y necesitan de forzosamente el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi para generar toda la producción de elementos y de glicoproteínas y lipoproteínas que van a tener en la superficie de la envoltura. Normalmente estos virus tienen la capacidad de formar como le dice ahí, el bullet shape, que son esa imagen de estar sobre la membrana celular, adquiriendo algunas de las características también de la membrana lipídica para poder ser excretado en forma posterior. Eso a grandes rasgos sería la diferencia entre los virus de RNA y lo más importante, que quiero que pongan mucha atención en esos virus de RNA de orientación negativa que tienen envoltura, que son característicamente de gran patología para el ser humano. Entonces, características propiamente, los virus de RNA se replican en el citoplasma, esa es una comparación de los virus de DNA, y todos los virus de RNA de cadena orientación negativa son envueltos. Sí, aquí lo importante es que obviamente cada virus no nos vamos es importante que vayan más o menos adquiriendo algo de información de qué virus son los que pertenecen a estos grupos, y ya que veamos algunos de estos virus, que no los vamos a ver todos, se supone que ya la mayoría de ustedes los vieron a nivel de virología, prácticamente veremos que algunas de sus características y el uso de algunos medicamentos tienen mucho que ver con las características o la naturaleza propia del virus. Iniciamos pues con un poquito de la fisiopatología de la patogénesis de las infecciones virales. Prácticamente tenemos los modos de transmisión o formas de transmisión viral, que son a través de vía respiratoria, transmisión fecal-oral, a través del contacto con fomites o lesiones. Es decir, tenemos distintas o tenemos todas las maneras de tener las formas de transmisión en las infecciones virales. Tenemos una de las características también es la infección o la transmisión neonatal o materno-neonatal, también para los virus. Entonces, prácticamente los virus pueden ingresar a nuestro cuerpo a través de diferentes rutas de transmisión. Y es importante que ustedes recuerden cuáles son los virus que utilizan la mayor de las rutas. En este curso prácticamente nos vamos a orientar en la transmisión respiratoria y en la transmisión fecal-oral. Las lesiones por contacto o las lesiones, por ejemplo, por virus de herpes zóster, algunos rinovirus, prácticamente no las se van a ver en la última parte de este semestre, pero de manera muy sencilla. Todas las demás transmisiones prácticamente dependen de las características propias del virus, y específicamente cada virus tiene su modo de transmisión. Por eso es importante que cuando veamos cada virus de importancia médica aprendamos ese modo de transmisión. Una vez que se transmite, debe de llegar a una zona o a un tejido. Ese virus necesita llegar a esa zona o a ese lugar donde existen receptores virales. En este cuadrito de un libro que es bastante, en ocasiones difíciles de encontrar, que no tiene mucha actualización, a pesar de que que lo saquen cada 2 o 3 años. Prácticamente nos dice cuáles son los receptores en los cuales actúan algunos virus de importancia, como el virus del VIH, a través de los receptores de quimiosinas 5 o quimiosinas 4, y realmente nos dice que estos receptores los vamos a encontrar principalmente en los linfocitos T y en algunos macrófagos. El virus de Epstein-Barr, que utiliza un receptor de complemento que se encuentra principalmente en los linfocitos B, dentro de la membrana de los linfocitos B, y normalmente con esto nos dice que el virus de Epstein-Barr prácticamente
entra dentro de los linfocitos B para generar lo que es su infección de tipo viral. Virus de la influenza utiliza algunos receptores para glicoforina y algunos receptores dentro de la matriz extracelular y prácticamente infectan bastante cantidad de tejidos y siendo específicamente o en mayor cantidad por la vía de transmisión a nivel respiratorio. Cada uno de los virus, como les comentaba, tiene receptores virales específicos. La mayoría de ellos se mencionan muy poco cuando uno ve o estudia las enfermedades. Entonces es importante que nos vayamos adentrando un poquito acerca de cómo hizo el virus para poder llegar a la célula, cómo hizo la adherencia y cómo inició su ciclo viral. En esta otra imagen es importante, por eso la puse. Prácticamente lo que nos menciona es que tenemos una vía de contagio, la vía de contagio inicia, tenemos la adquisición, nuestro virus va a iniciar su ciclo viral a través de la adherencia, a través de ingresar por endocitosis y realizar su descubrimiento o desnudamiento, son cutting, a través ingresando al citoplasma, etcétera, pero más o menos esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que ocurre a nivel un poquitito más macroscópico. Se adquiere el virus y tiene una replicación en sitio primario, que eso es importante que debemos de recordarlo. Sitio primario es por el nivel de transmisión, el lugar donde se hizo la transmisión. Puede ser casi siempre en piel, puede ser a nivel gastrointestinal o a nivel respiratorio. El sitio primario de replicación posteriormente genera una expansión o una extensión local y puede generar la llegada o la presencia de viremia. Eso depende mucho de las características del virus. ¿Sí? La viremia prácticamente significa la extensión no solamente local sino en forma sistémica y casi siempre a nivel del sistema retículo endotelial y sistema linfático para generar un segundo sitio de replicación. El segundo sitio de replicación prácticamente genera esa segunda viremia y esa segunda viremia es la que permite que el virus ya llegue a su órgano diana a la cual está o al cual está destinado a realizar la infección por la presencia de estos receptores que veíamos hace un ratito. Prácticamente entonces digamos que la fisiopatología de la infección viral en la mayor parte de los virus involucra dos sitios de replicación y dos formas de viremia inicial. Acoplando esta imagen, prácticamente tenemos que una vez que entra el virus e inicia la respuesta inmunológica, que es el siguiente tema que vamos a ver, para la respuesta inmunológica para el virus, prácticamente al estar en el sitio de replicación primaria, prácticamente empiezan a aparecer los síntomas prodrómicos o los pródromos. Prácticamente tenemos aquí que los síntomas de la enfermedad en el sitio primario donde llegó a través de la transmisión empiezan la producción en este caso de la respuesta inmunológica a través de la producción de interferón y algunas respuestas no inmunes que son prácticamente la propia respuesta de las células endoteliales o epiteliales que están siendo dañadas. Una vez que llega o genera la primera, se está replicando, recuerden que la replicación viene con una etapa de eclipse y una etapa latente en la cual ya aparecen los virus. Prácticamente inicia la situación de sintomatología y la sintomatología puede estar ubicada en el sitio primario o puede estar ubicado la sintomatología hasta la replicación en el sitio secundario, que esa es otra de las características importantes. Entonces, eso es importante que lo recuerden. Los virus, dependiendo de su característica y de su patogénesis o fisiopatología de infección, prácticamente tienen la capacidad de tener dos tipos de replicación, la replicación primaria o en sitio primario y la replicación en sitio secundario. Vamos a tener dos cuadros distintos, dos cuadros clínicos en los cuales primeramente el episodio de pródromos es un episodio corto para poder llevar al proceso o la aparición de sintomatología cuando se realizó la replicación en un sitio primario y pudo ser contenido el virus en esa parte. Si el virus requiere o entró por una vía en la cual normalmente no tiene ninguna, digamos, características propias para replicar de manera completa en un tejido, él va a buscar directamente realizar una viremia para poder alcanzar el tejido en el cual es específico sus receptores para poder realizar y poder replicarse de manera correcta. Eso es cuando ocurre una temporada de pródromos o un cuadro de pródromos mucho más
extenso y posteriormente llegar a producir ya el cuadro clínico cuando llegó al segundo sitio de replicación, que realmente el segundo sitio de replicación sería propiamente dentro del tejido o órgano al cual es específico. Entonces, más o menos es importante que ustedes lo recuerden de esa manera, porque muchas infecciones van a ser con algún cuadro prodrómico que dura 3, 4, 5, 7 días y generalmente es un cuadro con manifestaciones muy generales y posteriormente después de eso ocurre ya la aparición del cuadro y de la afectación propiamente del tejido objetivo, en este caso para la replicación viral. Otra de las cuestiones es que si se fijan en el cuadrito rosa que viene arriba, pues prácticamente tenemos la respuesta viral inmunológica que ocurre en nuestros cuerpos ante cualquier infección viral. Otra de las características es que una vez realizado la replicación en el primer sitio y realizar una primera viremia, o realizar una segunda viremia y una replicación en otro segundo sitio, donde eso depende de las características propias del virus, prácticamente vamos a encontrar alguna afectación o afectaciones importantes a diferentes órganos. Tenemos que la afectación más importante es en el primer sitio donde se realizó, se hizo una viremia pues prácticamente en el sistema retículo endotelial, incluyendo crecimiento ganglionar, vaso, hígado, etcétera, y prácticamente posteriormente la afectación del tejido definitivo, que en este caso sería el tejido objetivo. Prácticamente una de las situaciones es la aparición de exantemas. Eso es algo importante que no se nos debe de olvidar. Los exantemas, que es una manifestación cutánea, casi siempre indica infección viral e indica una etapa de viremia, tanto que puede ser una etapa de viremia después de la replicación viral, una viremia primaria o una viremia, en este caso, secundaria. Los exantemas prácticamente lo vemos en diferentes enfermedades, como el exantema súbito, como la quinta enfermedad en el caso de infección por parvovirus, sarampión, rubiola, etc. Normalmente lo que es el rash o el exantema sigue a la viremia y va acompañado normalmente de fiebre. Esta fiebre generada principalmente por la presencia de interferones. Algunos otros virus, como algunos picornavirus que forman parte de los enterovirus, también, o el dengue, también son capaces de producir este tipo de exantemas. Los exantemas, pues, con fiebre, la aparición de fiebre y exantema generalmente debe orientarnos a la presencia de una infección viral. Hay otro tipo o algunas bacterias que los pueden llegar a provocar, pero específicamente esas bacterias son más sencillas. En el caso de la toxina eritrodérmica del Streptococcus pyogenes, normalmente con el cuadro de faringitis, etcétera, van orientando. Pero cuando aparezca fiebre, exantema de manera súbito, normalmente la recomendación es que sospechen de un proceso viral y de una etapa de viremia, en este caso primaria y normalmente una fase de replicación a nivel del sistema retículo endotelial para realizar una segunda viremia. Entonces, normalmente el rash o erupción o exantema para nosotros prácticamente tiene diferentes orígenes en diferentes procesos virales. Lo importante aquí es determinarlo, las características, y habitualmente casi siempre los rash o exantemas más frecuentes y más comunes son de características dermatológicas o con lesiones dermatológicas maculopapulosas. Esos exantemas son los que van a predominar. También tenemos exantemas vesiculares en el caso de infecciones por herpes, en caso de infecciones por la infección por herpes simple o por herpes varicela zoster, y en el caso de Coxsackie, pues en la enfermedad mano, boca, pie, principalmente. Y este es un clásico ejemplo de una fiebre con un exantema y enantema. Enantema es la lesión dentro de las mucosas, allá arribita, que son las manchas de Koplik para el sarampión, y el exantema maculopapular, que aparece súbito, inicia en las regiones posteriores de la oreja o retroauriculares y realiza prácticamente su aparición en todas las partes del cuerpo. Eso es para el virus del sarampión. Entonces depende mucho de las características del virus, de cómo se manifieste, pero lo importante que se deben de llevar de información es que semiológicamente o propedéuticamente toda fiebre con exantema debe de catalogarse como una infección viral inicialmente.
Otra de las características de los virus es la formación de las llamadas viroquinas o virocinas, que son parte importante para la elevación de la respuesta inmune. De por sí, generalmente los virus tienen la capacidad o deben de tener la capacidad de entrar dentro de las células y protegerse de la respuesta inmunológica. Algunos de ellos tienen la capacidad de generar sustancias como viroquinas que disminuyen la respuesta. Así tenemos un factor, el BCRF1 de Epstein-Barr, que prácticamente actúa como interleucina 10 e induce la presencia de una respuesta reguladora, induce la disminución de la actividad de macrófagos. Lo mismo para lo que es el virus del citomegalovirus, en el cual también actúan o tiene un factor, el CMDIL 10, en el cual prácticamente también actúa como una interleucina 10, dando una disminución de la respuesta inmunológica. Para el virus del herpes prácticamente utiliza un factor que es la glucoproteína D para bloquear el factor del necrosis tumoral porción beta, y así para cada uno de los virus tiene la capacidad de poder generar estas sustancias para realizar lo que es la evasión de la respuesta inmunológica y poder favorecer su ciclo viral. Los tipos de infección de los virus, entonces los virus desnudos o con una nucleocápsida normalmente tienen la capacidad de lisar a las células huésped al momento de que hicieron su replicación. Normalmente no producen infecciones persistentes, ¿sí? Y generalmente son citolíticas o acaban con las células huésped, y normalmente eso hace que estas infecciones puedan acabar de manera mucho más rápida. Los virus con envoltura normalmente llevan, al momento de generar la producción de su envoltura y utilizar parte de la membrana de la célula en la cual se están replicando, llevan a lo que les denominaba o les comentaba de envejecimiento celular o senescencia. Prácticamente es una de las características de estos virus, de llevar esa capacidad, que casi siempre son virus envueltos. Entonces, los tipos de infección por virus pueden generar una infección que es abortiva o citolítica. Casi siempre los citolíticos con virus o producción positiva de virus, y la abortiva es cuando el virus no tuvo la capacidad de poder entrar dentro de la célula o no pudo realizar su maquinaria o echar a andar su maquinaria para generar su reproducción, y normalmente no hay producción de virus. Los citolíticos, entonces, la infección citolítica principalmente en virus desnudos o con nucleocápsides solamente, y algunos virus con envoltura también son citolíticos, matando la célula durante el proceso de replicación. Entonces, normalmente aquellos virus que tienen esa capacidad de ser citolíticos son aquellos virus que tienen la capacidad de realizar procesos infecciosos autolimitados. ¿Por qué? Porque terminan con las células huésped en donde se están realizando su replicación, y posteriormente van a tener que salir a fuerzas, y es cuando la respuesta inmunológica los puede atacar de manera más fácil. Para algunos virus se produce una infección de tipo persistente. Esta infección de tipo persistente puede ser una infección persistente latente, una infección persistente transformante o inmortalizante, y la infección persistente productiva, sobre todo para virus con envoltura, en la cual existe producción constante de virus, es lo que lleva a la vejez o la disminución de la sobrevida de las células huésped. Entonces, la resolución de una infección viral es una infección abortiva o una infección fallida, la presencia de una muerte celular por una infección citolítica o lítica. Prácticamente puede haber replicación sin muerte de la célula, lo que se le llama una infección persistente, replicación sin muerte celular con inmortalización de la célula, y la presencia de virus sin producción de virus, pero con reactivación potencial. Todas las infecciones persistentes, como lo vimos en el cuadrito pasado, pueden ser infecciones crónicas, no líticas y productivas, latentes, recurrentes o transformantes. Aquí lo importante es que recuerden que cada uno de los virus tiene esa característica, y obviamente cada uno de esos virus en específico, al verlo como ya enfermedad, vamos a realizar o vamos a hacer el punto de hincapié en cuál es la característica de ese virus, y si le tenemos que dar un seguimiento para evitar su reactivación o un seguimiento para evitar que se mantenga activo de manera crónica.
Esto es una imagen, prácticamente enfóquense en la primera parte. Esta imagen es una infección aguda, es un resfriado común, adenovirus, rinovirus, principalmente en la cual es autolimitado el episodio de infección, habitualmente infecciones citolíticas, genero destrucción de la mayor parte de mis células huésped y después la respuesta inmune se hace cargo de mí. ¿Ok? Si no se hace cargo de mí, entonces prácticamente de todas maneras esas infecciones son autolimitadas por la capacidad citolítica que generó y la falta de células huésped a las cuales pueda volver a infectar. Un episodio de infección aguda con complicaciones tardías es la otra manera que se puede llegar a dar. Y las infecciones las infecciones virales con un proceso infeccioso recurrente, latente, crónico, como las infecciones por hepatitis B o hepatitis C, etc. Para la patogénesis viral prácticamente tenemos 4 pasos. Es la interacción del virus con la célula objetivo o con la célula que encontró al momento del mecanismo de transmisión. Prácticamente el segundo paso es la actividad del virus citopatológica, que es la replicación o la eficiencia de la replicación viral en la célula, la formación de proteínas virales citotóxicas, en este caso las viroquinas también se podrán denominar o se podrían entrar dentro de esta segunda fase. Prácticamente la inhibición de células macromoleculares de la célula para generar las proteínas propiamente del virus y la acumulación de proteínas virales y estructuras que son los llamados cuerpos de inclusión. Una vez que se lleva a cabo esta actividad citopatológica del virus, prácticamente tenemos una respuesta del sistema inmune. Esta respuesta es mediada obviamente por la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Y es cuando aquí también los virus echan a andar aquellas viroquinas o echan a andar algunas otras formas de poder escapar de esta respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica, junto con el proceso de infección viral o los efectos citopatológicos que está generando la infección viral, prácticamente nos lleva a una cuarta fase, que es la fase de inmunopatología, en el cual el exceso de interferón de citocinas mediadas por la respuesta inmune innata prácticamente genera los síntomas de resfriado o los síntomas de ataque al estado general. La respuesta adaptativa, en este caso mediada por CD8 o por anticuerpos, prácticamente genera el proceso de inflamación y la respuesta de los anticuerpos pues prácticamente me puede llevar a otro tipo de afectaciones por la presencia de complejos inmunes, etc. Entonces, más o menos son los 4 pasos de una patogénesis viral. Es importante que los lean con detenimiento y vamos a ver ahorita a grandes rasgos un poquitito acerca de esta respuesta inmunológica, que es la que genera un estado de inmunopatología. Prácticamente entra el virus, genera la célula infectada, nos hemos enfocado en ver más o menos cómo hace su replicación o su ciclo viral y prácticamente se echa a andar la respuesta innata. La respuesta innata formada inicialmente por la presencia de células natural killer y la producción de las propias células infectadas de interferón alfa, beta o interferón 1 alfa o 1 beta. Prácticamente también las mismas células que están infectadas inician la producción de interferón gamma y la interferón gamma se transforma en el medio de conexión con los macrófagos, junto con los macrófagos, hacia la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida prácticamente para los virus está generada a través de la respuesta de linfocitos T, respuesta celular, linfocitos T y sobre todo linfocitos CD8 para citotoxicidad, para generar apoptosis o lisis y la respuesta por linfocitos D para la producción de anticuerpos. Los anticuerpos tienen el funcionamiento a nivel de las infecciones virales de bloquear la adherencia y fusión de la membrana celular y actúan como opsoninas y bloquean principalmente al virus. A grandes rasgos, esta sería la primera respuesta. Entonces, iniciamos con la respuesta inmune. La respuesta inmune prácticamente es la misma producción de interferón por las células infectadas y la presencia de natural killer. Esto ocurre entre los primeros o dentro de los primeros 2 a 4 días del proceso infeccioso. El pico máximo de la respuesta de natural killer está entre 3 días y medio y 4 días. Prácticamente ese sería su pico máximo. Para el 6º día ya estar disminuyendo su concentración de manera importante.
Una vez que se empieza a llevar a cabo la estimulación de la respuesta adaptativa por la producción de linfocitos TCD8 o anticuerpos, prácticamente esa respuesta está dada o tiene su pico a partir del cuarto día, que es cuando va disminuyendo la concentración de natural killer, para tener un pico máximo entre los 10 y 12 días posteriores. Perdón, entre los 7 y los 10 días posteriores, perdón. En esta otra imagen se muestran las características y aquí sí se muestra la presencia de los anticuerpos que van iniciando su surgimiento a partir del cuarto día. Si se fijan, el título viral es la cantidad, en este caso hace referencia a la cantidad de viriones que se están reproduciendo. Entonces, los interferones son una familia de proteínas de las células eucariotas que se pueden desclasificar como interferones 1 alfa o 1b y son producidas por las células infectadas. Inhiben la replicación viral, no inhiben al virus y no son específicas de cada virus. ¿Okay? La interferón inhibe la síntesis de proteínas virales generando activación de las endonucleasas de RNA para digerir virus de RNA o genera la inactivación de un factor de iniciación para la replicación viral que ahorita vamos a ver con detalle e inhibe la síntesis de proteínas. Entonces, interferón inhibe síntesis de proteínas y genera la activación de una endonucleasa de RNA específicamente para virus de RNA. En la imagen, prácticamente la intercomunicación entre una célula que está infectada y una célula que no está infectada, prácticamente el interferón le permite a la célula no infectada aún poder ser resistente al proceso de infección que empieza a generalizar el virus. En este caso, prácticamente es una imagen muy parecida. La inmunidad innata frente a virus entonces está formada por los interferones. Aquí también tienen que ver las células del sistema innato, como las células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas, en este caso el plasmocitoide, que generan también la presencia del estímulo de interferón, una vez que captan pues la presencia del interferón generado por las células infectadas. Los interferones median su actividad aumentando la expresión de un gran número de genes. Entre estos genes, prácticamente lo más importante es que lo que hacen es incrementar la enzima de proteíncinasa R, que es la PKR, y la PKR interrumpe la infección vírica al fosforilar e inhibir el factor de inicio eucariótico que les decía, el INF-alfa, con lo que bloquea la traducción del ARN mensajero vírico y el inicio de la apoptosis a través del mecanismo del BSL2 induciendo la muerte celular antes de que pueda liberarse un virus. Eso es realmente lo que hace el interferón. El interferón interactúa con las células plasmocitoides o las células dendríticas plasmocitoides e interactúa con el macrófago para la liberación de las citocinas que se encargan de la respuesta inmunológica innata. Entonces, el interferón, aparte de tener sus efectos, genera también la activación de células natural killer, incrementa la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, genera también o aumenta la velocidad de presentación del linfocito T a la producción de una respuesta mediada por linfocitos TCD8 y diferenciación de CD4 en perfil TH1 para CD8 y la activación de linfocitos T CD8 para generar una respuesta adaptativa final. Algo importante es que recuerden que los interferones, a partir de estas respuestas que se conocieron, prácticamente se empezaron a utilizar, como dice ahí, desde hace más de 50 años, en una serie de enfermedades, manteniendo el uso de estos interferones por sus propiedades inmunomoduladoras. Normalmente los interferones, como vimos, incrementan la expresión del sistema o complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, aumentan la actividad del natural killer, aumentan la eficiencia en la presentación de antígenos y aumentan la presencia de linfocitos T citotóxicos.
Los interferones actualmente, o el uso de interferones, prácticamente los podemos ver en tres grupos de enfermedades. Los interferones que son formados de manera sintética a partir de la fórmula inicial de un interferón 1 alfa o beta. Prácticamente utilizamos nosotros interferón alfa prácticamente en tratamiento de algunos, inicialmente como tratamiento durante muchos años para infecciones por hepatitis B y hepatitis C. Actualmente el interferón alfa también tiene que llegar o se llega a utilizar en algunas variantes de leucemias y enfermedades, sobre todo para leucemias y para el sarcoma de Kaposi. El interferón beta prácticamente es un medicamento que se sigue utilizando, en este caso como terapia inmunomoduladora para esclerosis múltiple, y el interferón gamma prácticamente se utiliza en aquella enfermedad denominada enfermedad granulomatosa crónica, con la capacidad de generar inducción y activación de macrófagos para promover unas respuestas inflamatorias y evitar procesos infecciosos. Prácticamente ese es el uso actual que le podemos dar a los interferones, y recordar que es parte fundamental de la respuesta inmune innata contra virus. El otro grupo de células de la respuesta inmune innata, pues las natural killer, más o menos en este cuadrito se ve la inducción de cómo se realiza su activación a través de cuando la célula impide o no tiene la capacidad de poder expresar su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, es cuando la natural killer genera su actividad y lesiona y destruye la célula que está infectada a través de la producción de perforinas o granzimas, principalmente. Y en esta otra imagen vemos que una vez que termina mi respuesta inmune innata, entre el cuarto y quinto día aparece la respuesta adquirida. Principalmente tenemos la manera de poder ser afectada el virus, que realmente el virus puede ser neutralizable a través de la producción de anticuerpos una vez que se encuentran fuera de la célula, una vez que pasaron a la etapa de replicación latente, y prácticamente los anticuerpos les permiten inhibir o pueden ser neutralizados para evitar la infección de una nueva célula. Estos mismos anticuerpos generan la activación del complemento para su destrucción o la muerte a través de la muerte celular dependiente de anticuerpos por la activación de neutrófilos o macrófagos. Inicialmente abajito vemos una natural killer, en la cual realmente se encarga de destruir al virus destruyendo la célula en donde se está reproduciendo, y hacia arriba vemos los linfocitos TCD8, que prácticamente los linfocitos CD8 también realizan la destrucción o muerte de la célula infectada. Así tenemos pues que la respuesta del huésped a la infección viral prácticamente nos va a mencionar lo siguiente. La respuesta adaptativa en este caso, la formación de anticuerpos es efectiva en contra de virus extracelulares, como vimos, prácticamente los bloquean, y puede ser suficiente para el control de virus con actividad citolítica, aquellos virus que destruyeron su propia célula huésped para poder salir, y es cuando los anticuerpos tienen mayor actividad. Principalmente estos virus son muy dependientes su erradicación de la producción de anticuerpos. Y recordar nada más que los anticuerpos prácticamente controlan la expansión o extensión de los virus de cualquier tipo. Mientras que la inmunidad mediada por célula, los linfocitos TCD8, son requeridos para destruir las células infectadas cuando el virus no tiene la capacidad citolítica. Por ejemplo, aquí les mencionan el virus de hepatitis A, y en infecciones causadas por virus con envoltura. Entonces realmente es importante que ustedes recuerden que la respuesta inmunológica adaptativa para los virus ocurre entre el cuarto y quinto día, es mucho más permanente o en mayor cantidad de tiempo, entre 10-12 días para la inmunidad mediada por anticuerpos, y para los linfocitos T prácticamente a partir del 10º día empiezan a disminuir la cantidad de linfocitos de CD8. Lo malo de esto es que al tener que activar a este grupo de células, prácticamente puedo tener también manifestaciones del proceso inflamatorio que van a generar por la presencia de estas células junto con una actividad viral que se mantiene todavía. Así tenemos que la respuesta inmune viral forma lesiones secundarias a esta misma respuesta. Tenemos los síntomas gripales o flu-like generado por las citocinas o el interferón.
Tenemos las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 de inflamación generadas por los linfocitos TCD8, principalmente como respuesta a virus con envoltura. Tenemos también la producción de inmunocomplejos generados por la respuesta de formación de anticuerpos, principalmente para algunos virus como rubiola o hepatitis B. Tenemos la llamada tormenta de citocinas, hoy muy en boga a través del coronavirus, que prácticamente es para virus con envoltura, en la cual se desarrolla una respuesta masiva en la producción de citocinas generadas por los linfocitos, en este caso CD8, y su interacción con los macrófagos para tratar de erradicar una serie de virus con envoltura. Y el último efecto que me interesa que aprendan es el efecto de inmunosupresión. La mayor parte de todos los virus generan, o ya sea por replicación directamente en alguna de las células del sistema inmune, generan efecto de inmunosupresión. Eso hace que estas infecciones por virus tengan la capacidad, por ejemplo, el virus de la influenza, de generar o favorecer infecciones bacterianas secundarias. Por ejemplo, el virus de la influenza ya se conoce actualmente que prácticamente favorece una infección o una neumonía por Staphylococcus aureus, más que por Streptococcus pneumoniae, y es una de las complicaciones que se deben evitar al momento de tener un proceso infeccioso de vías respiratorias bajas por influenza, por el riesgo de tener de más del 50% de una infección bacteriana acompañante por el proceso de inmunosupresión mediada inicialmente por el proceso viral. Esto es la misma situación en la cual cualquier proceso infeccioso viral favorece cualquier proceso bacteriano. Y es la razón por la cual en muchas ocasiones parece que vamos saliendo de un proceso infeccioso y posteriormente tenemos una recaída y ahora sí ya aparece un cuadro de características bacterianas. Prácticamente el laboratorio para las infecciones virales es un poquitito más complicado. Lo más importante aquí es que tenemos microscopía electrónica, tenemos aislamiento de algunos virus, aunque cultivos virales aquí en México realmente es muy difícil de conseguir. Tenemos serología, la elevación de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G para un proceso viral activa. Y tenemos algunas cuestiones importantes. La microscopía electrónica y la microscopía de luz prácticamente nos revelan los efectos citopatológicos virales, aquellos efectos que veíamos de replicación propiamente del virus. Normalmente los virus van a tener cambios en las características histológicas o van a inducir cambios en las características histológicas de las células. Prácticamente vamos a tener también que esos virus, al cambiar las características propiamente histológicas, también generan la adherencia de múltiples células o fusión de múltiples células creando las llamadas células multinucleadas, que es otra característica histológica para sospechar de un proceso viral. Las pruebas para virus prácticamente se trata, o las pruebas laboratoriales inmunológicas, se trata de encontrar proteínas o ácidos nucleicos. No vamos a hacer mucho hincapié en eso. Prácticamente se encargan de producir o tratar de encontrar la existencia de estos dos grupos de elementos, ya sean proteínas o ácidos nucleicos solamente. De las proteínas habitualmente lo que más se utiliza es la ELISA, el Western blot por ejemplo, y ELISA para la detección de ciertos antígenos. Para los ácidos nucleicos lo que más se utiliza actualmente es la determinación de la PCR para establecer la presencia de un DNA viral o la PCR por transcriptasa reversa para determinar la presencia de RNA de origen viral. Solamente vamos a ver eso, es importante que lo recuerden y lo que más hacemos hincapié aquí es en la presencia de los cuerpos de inclusión y en los efectos citopáticos. Los cuerpos de inclusión entonces son viriones o agregados de viriones en localizaciones específicas en la célula. Prácticamente los utilizan en el laboratorio y prácticamente lo utilizamos en histología. Dos ejemplos importantes son los llamados cuerpos de Negri, en el caso de la infección por rabia, esos cuerpos de Negri que son inclusiones o cuerpos de inclusión en el citoplasma de algunas neuronas, y las inclusiones en forma de en ojos de búho para el virus del citomegalovirus, que lo encontramos en el caso, por ejemplo, de pacientes con trasplante renal, se encuentran dentro del intersticio de las células tubulares renales y prácticamente es indicativo de que allí se está llevando a cabo un proceso viral por citomegalovirus. Las células gigantes multinucleadas prácticamente se ven más que nada en las llamadas infecciones por herpes virus o para algunos paramyxovirus como el virus sincitial respiratorio.
Y el efecto citopático se hace referencia al cambio visual o funcional en las células infectadas asociados con su muerte celular. Entonces, importante que ustedes recuerden estas situaciones. El hecho de encontrar cuerpos de inclusión o efectos citopáticos indican un proceso viral activo. Si yo lo que quiero encontrar es el tipo de virus o qué ácido nucleico es el que está determinándose dependiendo del virus, prácticamente estoy obligado a utilizar una técnica laboratorial inmunológica como PCR o la transcriptasa reversa de PCR. Si yo quiero aislar el virus a través de otros medios, prácticamente tengo que hacer la medición de anticuerpos en lo que se refiere a serología, y realmente el cultivo de virus es poco realizado en México y realmente tiene poca capacidad y poca situación para poder tener resultados adecuados. Aquí tenemos pues ya por último algunas maneras de obtener muestras. Nos concentramos en los virus respiratorios, virus de influenza, coronavirus, paramyxovirus, virus incisional respiratorio, principalmente algunos enterovirus que forman parte de la familia de los picornavirus, y prácticamente tenemos las pruebas nasales o las pruebas de hisopado nasal o pruebas de hisopado a nivel de la garganta o de la faringe, y la adquisición o lo que es el lavado nasal o la presencia de esputo o flema, y prácticamente a esas muestras es lo que le realizamos nosotros. Si nosotros queremos obtener la información del RNA del virus, sospechamos un virus de RNA y prácticamente queremos buscar su material genético, un ácido nucleico de RNA, utilizo una PCR por transcriptasa reversa. Si quiero saber prácticamente alguna proteína o algún antígeno de alguno de esos virus, utilizo un enzima inmunoensayo, una ELISA, y prácticamente puedo realizar el cultivo celular del virus, aunque anualmente tenemos un periodo de espera entre 3 y 4 semanas. Para cada uno de los lugares en donde puede estar realizando la replicación viral, para cada uno de ellos existe una técnica distinta para obtener un espécimen para cultivo. Y para cada espécimen para cultivo hay una técnica laboratorial para poder determinar proteínas, antígenos o material nucleico o ácidos nucleicos. Ok, jóvenes, la última parte de esta presentación es enfocarnos en la terapia antiviral. Se me hace es mucho más fácil que ustedes, más o menos después de ver algún repaso acerca de la virología básica, puedan complementarlo con la situación de conocer cuál es el mecanismo de algunos de los medicamentos antivirales y realmente en qué tipo de infecciones se usan. Aunque no vamos a ver todas las infecciones virales en este semestre, prácticamente vamos a ver algunas ya definidas. Es importante que ustedes conozcan el funcionamiento y el mecanismo de acción, sobre todo la farmacodinamia de estos medicamentos. Prácticamente la terapia antiviral es una terapia antiviral constituida por un número muy bajo de medicamentos comparados con los antimicrobianos o los antibióticos. Prácticamente la situación de tener tan poquitos medicamentos es por la dificultad en obtener toxicidad selectiva, es decir, en que solamente estos medicamentos afecten los virus y que no afecten a las células huésped que no están infectados en ese momento. Otra de las situaciones es que, bueno, para el empleo de antivirales también se tiene la limitación de que los medicamentos antivirales habitualmente son o tienen relativa ineficiencia, ya que habitualmente su eficiencia estaría dada que se iniciara el medicamento en aquellas situaciones en las cuales se acaba de iniciar la replicación viral, y muchas veces pues obviamente ni siquiera sospechamos que la infección se esté realizando, porque aparecen después los síntomas prodrómicos y después ya viene el cuadro clínico como tal. Y la otra situación es que normalmente los virus son capaces de iniciar gran cantidad o establecer resistencia a estos medicamentos. Del grupo de medicamentos que utilizamos los vamos a dividir en aquellos medicamentos que se utilizan en contra o van en contra de la familia de los herpes, de los cuales tenemos el ganciclovir, el aciclovir, la trifluridine, y algunos medicamentos que se utilizan en otras enfermedades, por ejemplo la ribavirina, la amantadina, y prácticamente es importante, en un cuadrito lo vamos a ver cuál es la indicación para uno de estos medicamentos. De igual manera, lo que más nos vamos a basar o lo que más quiero que ustedes aprendan es en el mecanismo de acción o la farmacodinamia, no tanto en la farmacocinética, a excepción de la aciclovir, que vienen unos cuadros ahí interesantes.
prácticamente me interesa la farmacodinámica para los objetivos de este semestre. Los medicamentos antivirales van dirigidos contra este grupo de virus. Virus del herpes, virus varicela zoster, que forma parte del herpes, de la familia del herpes viridae, citomegalovirus también, que forman parte de la familia del herpes viridae, el virus de inmunodeficiencia humana, influenza A, influenza B, el virus sincitial respiratorio, la hepatitis B y la hepatitis C, adenovirus y papilomavirus, que principalmente son los virus en contra de los cuales tenemos medicamentos antivirales. Prácticamente los medicamentos van a tener que ver dentro del ciclo viral o el sitio de acciones en el ciclo viral, aquellos medicamentos que inhiben la penetración del virus, como en el caso de Maraviroc o Efurvitide para VIH, aquellos medicamentos que inhiben el desvestimiento pues, que ocurre en el virus para empezar a generar la actividad de su ácido nucleico, como la amantadina o las adamantinas, y prácticamente aquellos medicamentos que inhiben a las polimerasas para evitar la síntesis de ácidos nucleicos, ya sea la polimerasa o las transcriptasas o los medicamentos inhibidores de transcriptasa reversa, que prácticamente son muy parecidas. Y medicamentos que inhiben la síntesis proteica, es decir, no puede inhibir la transcripción del ácido nucleico, pero sí puede inhibir la síntesis de proteínas, y prácticamente ahí tenemos los inhibidores de proteasa. Posteriormente hay medicamentos que inhiben el ensamblamiento de la cápside o nucleocápside, y aquellos medicamentos que inhiben la salida del virus, con el caso de influenza A para los inhibidores de neuraminidasa. Entonces prácticamente se cuentan con medicamentos que actúan en diferentes sitios del ciclo viral. Lo único diferente o lo único distinto es que no actúan en el mismo virus o actúan de manera distinta en diferentes virus y no tienen cierta capacidad de actuar en algunos otros tipos de virus. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver que hay medicamentos que están específicamente indicados solamente para la infección del herpes, pero solamente para el herpes, no para otro grupo de agentes virales. Muchos de los agentes antivirales son drogas antimetabolitos que recuerdan la estructura normal de las bases purínicas o los nucleósidos, o cuando las bases purínicas se forman con todos los nucleótidos con algunas bases y generan nucleósidos, y normalmente los antimetabolitos son habitualmente son prodrogas que requieren ser activadas, y normalmente quien las activa son un complejo de enzimas que tienen estos virus. Dependiendo de qué enzimas tienen estos virus es su activación, y no todos los virus van a tener las mismas enzimas. Es por eso que son casi siempre antivirales que reaccionan específicamente contra un virus. Las etapas de replicación viral inhibida por drogas antivirales. Prácticamente tenemos quienes inhiben los eventos iniciales, la entrada y el desvestimiento del virus, que prácticamente tenemos aquí amantadina, rimantidina, maraviroc, palivizumab, efurvitide, que prácticamente cada uno actúa en distintos virus. Por ejemplo, palivizumab para el virus sincitial respiratorio, maraviroc, como habíamos dicho, para VIH, etc. Amantadina para influenza tipo A, rimantidina también. Tenemos aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, pero específicamente para herpes, ya que ellos cuentan con una timina sinasa específica para hacer la activación de estos medicamentos, y entre ellos encontramos el aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, penciclovir, anciclovir como medicamentos más modernos, y el cidofovir. Prácticamente también contamos con medicamentos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos por el virus de VIH. Aquí tenemos básicamente la acidovirina, la amibudina y una serie de grupos de medicamentos en gran cantidad. Para aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos de hepatitis B, prácticamente tenemos la Defovir, Entecavir y Tenofovir, que son los más empleados, y actualmente solamente el Tenofovir es el que realmente tiene mayor cantidad de uso para la infección de hepatitis B. Para la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos por virus de hepatitis C, prácticamente tenemos los inhibidores de la polimerasa de RNA, conocido como sofosbuvir o dazafuvir, y los inhibidores de las proteasas como los NS5A, que es el etilpasvir. Todos estos medicamentos prácticamente solamente tienen actividad específicamente en el virus de hepatitis C. Contamos con otros medicamentos que anteriormente se utilizaban para hepatitis B y hepatitis C, como la ribavirina,
y prácticamente también es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos, pero de varios virus. Actualmente su uso está establecido casi siempre para hepatitis B, pero que no pudo recibir tenofovir, y se emplea junto a la aplicación de interferón pegilado. Los medicamentos que inhiben la integración del DNA del HIV hacia el DNA celular prácticamente son conocidos como el nombre de raltegravir, el tegravir, dolutegravir. Entonces, si se fijan, para virus de VIH prácticamente se cuentan con cuando menos 2 a 3 grupos de medicamentos actualmente. Otro de los medicamentos importantes es el interferón, en el cual inhibe la síntesis de proteínas dirigidas o directamente establecida por el RNA mensajero viral. Y el otro grupo de medicamentos que son los que disminuyen o encienden o rompen los precursores de polipéptidos, que son los inhibidores de protasa de VIH como el saquinovir, indinavir, etc. Y los inhibidores de protasa de hepatitis C, que son el boceprevir y el cimeprevir. Entonces es importante que más o menos con este cuadrito vayan ustedes adquiriendo cuáles o a qué grupo pertenece. No vamos a aprender todo el nombre de los medicamentos. Cuando veamos el tema realmente nos vamos a enfocar en cuáles son los más utilizados o cuál es la presentación actualmente más utilizable, y es una manera para poder conocer y para poder reforzar este grupo de conocimiento. Y por último tenemos aquellos virus o aquellos medicamentos, perdón, que inhiben la liberación de un virus, en este caso específicamente para influenza, como son inhibiendo la neuraminidasa, como son el oseltamivir y el zanamivir. Entonces, las drogas que bloquean los eventos tempranos son prácticamente amantadina y rimantidina, inhiben en este caso bloqueando la proteína de matriz, la M2, y prácticamente su utilidad es para el virus de la influenza. Efurvitide, maraviroc, cada uno dirigido contra componentes de proteínas del virus de VIH, prácticamente bloquean también el inicio o la entrada de este virus, y el paliviximab, que es un anticuerpo monoclonal que principalmente está dirigido para evitar la entrada del virus sincitial respiratorio y la producción de bronquiolitis y bronquitis en niños. De las drogas que bloquean o tienen afectación de la síntesis de ácidos nucleicos virales, prácticamente se dividen los que acabamos de ver, dirigidos específicamente contra la DNA polimerasa del herpes virus, dirigidos contra la transcriptasa reversa del virus de VIH, contra la transcriptasa reversa de hepatitis B, contra la polimerasa de hepatitis C, y aquellos que inhiben las proteínas N5A para hepatitis C, y aquellos que inhiben los ácidos nucleicos en un grupo importante de virus, ribavirina. Prácticamente entonces se fijan la mayor cantidad de medicamentos antivirales con que contamos, prácticamente inhiben los ácidos nucleicos, enfocándose principalmente en inhibir las DNA polimerasas o las transcriptasas reversas. En esta imagen pues prácticamente vemos un ciclo de replicación viral en el cual encontramos algunos de los medicamentos de mayor uso. Aquellos que inhiben el oncotin o el desnudamiento del virus, como la mantadina, inhibiendo la proteína M2. Aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, que son la mayor cantidad, específicamente porque casi todos los virus del herpes, citomegalovirus, lo que es virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, van a generar la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces tenemos medicamentos que van dirigidos contra ellos, aquí en este cuadrito en rojo. Y posteriormente tenemos la inhibición de síntesis de proteínas, a los cuales pertenecen los interferones, y un medicamento utilizado para citomegalovirus que se llama formivirsen. Pero aquí me interesa más que recuerden ustedes el interferón, en este caso el más utilizado actualmente, pertenece a su grupo de interferones que veíamos, que es el interferón 2A, pero interferón pegilado, aquel que se realizó una serie de modificaciones utilizando polietilenglicol para poder modificar y hacer más estable la molécula. De los demás grupos de medicamentos, pues prácticamente se muestran el oseltamivir y el zanamivir para influenza, evitando la liberación del virus o la salida del virus. Prácticamente todos los medicamentos están ubicados en alguna parte o en alguna zona de este ciclo viral, y
en algunas otras lugares de replicación prácticamente no tenemos ningún otro medicamento. Es importante que lo recuerden. Normalmente, lamentablemente, casi siempre los medicamentos antivirales no sirven para curar o para desinfectar completamente, sino sirven para el control del proceso infeccioso y evitar que se encuentren activos los virus, más no significa que los erradiquen. El grupo de aquellos medicamentos que son los análogos de nucleósidos que tienen que ver con la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos o la inhibición de la DNA polimerasa o polimerasas o transcriptasas inversas, tienen la característica de que habitualmente se parecen mucho estructuralmente a esas bases purínicas y pirimídicas, en este caso adenosina, guanosina, timidina y cistidina, y prácticamente a partir de esa fórmula se encontraron o se generan los demás medicamentos, como arriba tenemos ribavirina, tenemos medicamentos como el cidofovir, el ganciclovir, el aciclovir, que prácticamente guardan similitudes estructurales con estas 4 bases. Estas drogas, conocidas como análogos de nucleósidos porque se parecen a ellas, prácticamente, que son la mayor parte de los medicamentos para herpes y la mayor parte de algunos medicamentos para VIH, prácticamente tienen diferentes maneras de actuar. Casi siempre lo que hacen es evitar la elongación de la cadena del ácido nucleico y generan alteraciones en el reconocimiento de la cadena del ácido nucleico para evitar la producción de proteínas, en este caso específicamente inactivando y generando mutaciones en ese ácido nucleico. Realmente de manera muy sencilla es como actúan este tipo de medicamentos llamados nucleótidos o análogos de nucleósidos. En este último cuadro básicamente mostramos cuál es la terapia antiviral actualmente aprobada para el tipo de virus que se esté generando. Así, por ejemplo, tenemos que para el virus del herpes o el virus herpes varicela zoster prácticamente tenemos el uso de aciclovir, valaciclovir, peniciclovir, famiciclovir y trifluridina, que prácticamente la trifluridina la utilizamos de manera local a través de ungüentos. El uso de medicamentos que inhiben al citomegalovirus como ganciclovir, valganciclovir, cidofovir, para el adenovirus, que es el cidofovir, entonces, que está ahí junto con el citomegalovirus, son medicamentos análogos de nucleósidos que pueden actuar para los dos tipos de virus, y van a ver que algunos medicamentos se repiten en el grupo. Para influenza A y B, influenza A prácticamente solamente las gamatadina, rimatidina, adamantinas como grupo se conocen, y para influenza A y B tenemos medicamentos como los oseltamivir, zanamivir, que inhiben prácticamente la liberación del virus. Para el virus de hepatitis B, aquí se menciona adefovir o lamivudina, que son análogos de nucleósidos, pero prácticamente en un cuadrito que corresponde a hepatitis B vamos a ver que realmente lo único que utilizamos ya actualmente es tenofovir, y en otros pacientes se utiliza aún el interferón pegilado, junto o con o sin ribavirina. Para hepatitis C, prácticamente ribavirina, interferón en un grupo de pacientes, y actualmente los medicamentos antivirus de hepatitis C que son más modernos, que inhiben a la proteasa o inhiben algunos análogos o generan actividad análogo de nucleósido. Para el papiloma, prácticamente medicamentos como interferón alfa y el imiquimod, que es también un medicamento que se utiliza como inmunomodulador y que se utiliza también en algunas ocasiones de manera local o de manera de aplicación en ungüentos. Y el virus sincitial respiratorio, que prácticamente responde ya sea al inhibir su entrada con el anticuerpo monoclonal o a la ribavirina. Esta misma ribavirina también ayuda para las infecciones por virus de Lassa, virus de hantavirus, etc. Y el grupo más importante de medicamentos pues son los que encontramos en contra del VIH, dividiéndolos en aquellos inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleósidos, los no análogos de nucleósidos, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de integrasa y los inhibidores de eventos tempranos como el maraviroc y el efurvitide. Prácticamente aquí va englobado cuáles son los medicamentos. En las siguientes diapositivas viene cada uno de estos medicamentos, su mecanismo de acción, que es lo que me interesa que aprendan, y prácticamente ese mecanismo de acción y ese medicamento lo van a tener que englobar junto con este cuadro para que recuerden ustedes cuáles son los que más utilizan dependiendo del proceso infeccioso. Las siguientes diapositivas
esa va a ser tarea de ustedes, prácticamente las van a checar en casa. Son cargadas, son bastante cargadas de información, por lo mismo de que requería darles un poquitito más de información, y básicamente lo que van a hacer es checar su mecanismo de acción y a qué virus está indicado, para que vayan haciendo su recolección de datos para que puedan acordarse qué medicamentos son los que se utilizan. Prácticamente utilizan esta diapositiva como guía para que recuerden, ¿no?, que el Cidofovir es un análogo del nucleósido, se puede utilizar para el adenovirus y se puede utilizar para citomegalovirus, pero es un análogo del nucleósido que es tóxico, etcétera, como viene en la diapositiva del Cidofovir. Entonces prácticamente las demás diapositivas corresponderían a que lo hagan y las revisen ustedes en casa de manera importante, para que puedan ir estudiando el mecanismo de acción, que eso es pregunta de examen.